sísmico y detallado de columnas de concreto armado con ETABS y el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente con la E060. Muy bien, en esta ocasión vamos a desarrollar el diseño de una columna de concreto armado, teniendo en cuenta el siguiente temario. Vamos a partir de una introducción, posteriormente veremos la filosofía del diseño, el diseño por flexocompresión, el diseño por cortante. Vamos a también realizar un detallado de refuerzo. Iremos viendo paso a paso, también daremos unos ejemplos para poder comprender mucho mejor. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Una pequeña introducción. Diseño de columna de concreto armado. ¿Correcto? Bien, ¿de qué parte? Nosotros debemos conocer, tener en cuenta qué diseños, qué análisis vamos a realizar para poder diseñar una columna de concreto armado, ¿no? Si bien es cierto, nosotros diseñamos por flexión, ¿ya? Y también debido a esfuerzos axiales, ¿no? Esfuerzos axiales. Por otra parte, también desarrollamos lo que es un diseño por corte, ¿ya? Ahora, si nosotros nos fijamos, la flexión y la carga axial, pues nos va a dar lugar a la flexocompresión, ¿no? A la flexocompresión. Y lo que corresponde a corte, pues únicamente vamos a obtener lo que es corte, ¿no? ¿Está bien? Y por otra parte, corte, ¿ya? Un diseño por cortante. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta respecto a qué esfuerzos van a ser diseñados este elemento de concreto armado, entonces debemos partir de ahí, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que pues ya nosotros hemos planteado una sección de, en este caso, de la columna, ¿no? Se ha planteado, ya se predimensiona desde un inicio, en el momento del estructuramiento. Posterior a ello, pues se realiza todo el análisis estructural, se realiza las verificaciones de todos los análisis que cumpla las cortantes mínimas, que cumpla, en este caso, todas las irregularidades, ¿no? Y pues a partir de ello, pues se obtiene unos resultados del análisis estructural, pues obtenemos esfuerzos, ¿no? Vamos a obtener esfuerzos, vamos a obtener momentos, cargas axiales, vamos a obtener cortantes y con todos esos resultados, pues nosotros procedemos a diseñar, ¿correcto? Ahora, nosotros ya tenemos una sección definida. Ahora, ¿es la sección final? No. ¿Puede variar? Puede variar, ¿no? Si bien es cierto, puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, una columna, ¿no? Sin elevación, ojo, y a esta columna pues le está llegando, suponiendo una carga axial, ¿ya? Una carga axial y unos momentos, ¿no? Unos momentos, de esta manera, ¿ya? Unos momentos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si es que esta columna no soporta estos esfuerzos? Entonces nosotros debemos proveerle y por ejemplo, podemos cambiar su sección, podemos cambiar la resistencia a la compresión, de tal manera que se adecue, pueda soportar todos los esfuerzos, ¿no? Y por ende, tendremos que volver a la etapa del análisis sismo resistente y verificar nuevamente todos, todas, valga la redundancia, todas las verificaciones que nos obliga la norma, ¿no? Muy bien, como les indicaba, nosotros ya tenemos una sección de nuestro elemento de concreto armado, vamos a tener unas dimensiones, ¿no? Una base, una altura, por ejemplo, y pues el área de todo esto va a estar llamada como el área bruta del elemento, bueno, en planta, representada por las siguientes letras, ¿no? A, G, ¿correcto? Ahora, la norma te indica en cierto punto, la norma 060 te dice que si es que la carga que está cayendo, ¿no? Y la carga axial que está llegando a la columna, ¿ya? Si es que esta carga es menor al 10%, ¿ya? Así te indica la norma, al 10%, ¿de qué? De la resistencia a la compresión que tiene ese elemento multiplicado por el área bruta. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues este elemento se va a comportar netamente, va a estar trabajando a flexión y por lo tanto va a tener un comportamiento de viga, ¿ya? De viga. Sin embargo, si fuera el caso contrario,
¿ya? Donde la carga axial fuera mayor al 10% de la resistencia a la compresión multiplicada por el área bruta, ¿ya? En este caso, pues va a tener un comportamiento tipo columna. Eso es lo que nos indica la norma y hay que resaltarlo porque muchas veces vamos a tener eh, ciertos elementos estructurales, por ejemplo, inclinados, ¿no? Del tipo Ariosto, ¿ya? ¿A qué voy? Por ejemplo, puede ser que ustedes en determinado momento tengan una estructura de muchos niveles, ¿ya? De esta configuración, ¿no? Bien, muchos niveles por aquí, de esta manera, ¿ya? Así, y puede ser que por acá tengan la siguiente distribución, ¿no? ¿Qué pasa si por acá, por ejemplo, tienen un arriostre de esta manera, ¿no? ¿Qué pasaría si tienen un arriostre de esa forma? Entonces ustedes tienen que saber este elemento cómo se está comportando, ¿no? Cómo se está comportando este elemento. Si únicamente está trabajando a flexión, ¿no? O también está trabajando eh, con, soportando cargas axiales, ¿no? Cargas axiales. ¿Ya? Entonces nosotros debemos de verificar eh, en dicho comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si solo está soportando esfuerzos de flexión, ¿no? Entonces lo único que va a hacer es diseñada como una viga. En caso contrario, si que estuviera los dos esfuerzos, flexión y carga axial, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a diseñar? Como una columna, ¿ya? Ahora, muchas veces sucede que los elementos del último nivel, ¿ya? Como no tienen carga axial significativa que le está llegando, ¿ya? No tienen carga axial básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, puede darse el caso que se diseñe como una viga, ¿ya? O sea, únicamente que soporte esfuerzos de flexión. Pero en muchos de los casos, pues, por lo general, todas las columnas son diseñadas por flexo compresión y además de ello por cortante, ¿no? Ya está además indicar por cortante. Bueno, eso como preámbulo, como introducción. Ahora, nosotros estamos partiendo que se debe considerar un diseño por flexo compresión y un diseño por cortante, pero hay que tratar un poco más lo que es, por ejemplo, lo que vendría a ser el diseño por flexo compresión, ¿no? El diseño por flexo compresión. Y más o menos en qué está enfocado o a qué va, ¿no? Nosotros, como indicaba, esto está compuesto por la flexión y por la carga axial. También tenemos, ojo, la flexotracción, ¿ya? La flexotracción. Pero bueno, al tener nosotros flexión y carga axial, podemos tener eh, las siguientes cargas, ya los siguientes esfuerzos. Una flexión uniaxial o también podemos tener una flexión biaxial, ¿ya? Flexión biaxial. ¿Y en qué está enfocado esto? Pues básicamente nosotros vamos a tener, por ejemplo, eh, la sección de una columna de esta manera, ¿no? De esa forma, y pues este va a tener ejes, ¿no? Como ustedes podrán ver, ya por lo general, pues bueno, acá tenemos el eje X, ¿no? Y tenemos por acá el eje Y, recto, ¿ya? Entonces, ¿en qué está centrado lo que es flexión uniaxial y lo que es flexión biaxial? Ahorita lo vamos a entender. Ahí tenemos los ejes. Yo lo voy a copiar aquí porque es la misma sección, ¿ya? Entonces evaluamos. Si nosotros tenemos una flexión uniaxial, ¿qué quiere decir? Flexión uniaxial, que está cayendo específicamente en una dirección, o sea, en un eje principalmente, ¿no? Lo podemos analizar como si estuviera cayendo en un eje, de esta manera, ¿no? Entonces está queriendo decir que la carga axial está cayendo en un eje eh, arbitrario, ¿ya? La carga axial está cayendo en un eje arbitrario, pero ¿qué está produciendo esta carga? Pues está produciendo un momento, ¿no? Al tener cierta excentricidad, ¿ya? Al tener cierta excentricidad X, ¿ya? Pues este genera un momento en Y, ¿no? Un momento en Y. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Pues si es que es flexión uniaxial, vamos a tener una carga axial y vamos a tener un momento en Y, ¿no? Puede ser también un momento en X, ¿no? Puede ser un momento en X, ¿correcto? Ahí está. Pero ¿qué pasa, sin embargo, si tenemos una flexión biaxial?
pues vamos a tener lo siguiente. Puede ser que nosotros tengamos, ¿no? Una carga axial, por ejemplo, que está cayendo en este punto, ¿no? Fuera de los ejes, ¿ya? Una carga axial. Y ahora, ¿por qué se da eso muchas veces? Puede ser porque, por ejemplo, ustedes han construido esta columna, pero esta columna pues no ha tenido, exagerando, pues un acabado eh, simétrico, ¿no? O sea, por así indicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta zona donde es más crítico, pues va a caer de diferente manera, ¿no? Entonces, todo eso, por todos esos inconvenientes, puede ser que la carga axial esté cayendo en un punto que nosotros desconocemos. Por lo tanto, este es el caso más real, ¿no? Este es el caso más real, más que se podría indicar que sucede más a menudo, ¿no? Entonces, nosotros debemos evaluar cómo va a tener el comportamiento aquí. Si tenemos una carga pues axial que está cayendo en un punto de desconocido, pues vamos a tener obviamente una excentricidad por aquí, X, ¿ya? Y vamos a tener una excentricidad Y, ¿no? Una excentricidad Y, correcto. Ahora, ¿qué sucede? Sucede pues que estas excentricidades, igual que aquí, van a generar momentos, ¿no? Momentos. Por lo tanto, vamos a tener un momento aquí en X, ¿no? Un momento en X que se produce también, ¿ya? Un momento en X y vamos a tener un momento en Y, correcto. Y de ahí nace pues que nosotros debemos evaluar por lo general, ¿no? Debemos evaluar por lo general una columna de concreto armado con una carga axial y dos momentos, ¿no? Momento en X y momento en Y, ¿correcto? Muy bien, entonces de ahí teniendo en cuenta ese detalle, pues podemos ya entender y comprender lo que es la flexocompresión, en este caso la flexión uniaxial y la flexión biaxial, ¿ya? Ahora, esto a manera de introducción, ¿no? A manera de introducción, correcto. Ahora, nosotros debemos basarnos, como dice la norma, en la filosofía de diseño que está basada en resistencia únicamente. Entonces de ahí vamos a partir, ¿no? Vamos a poner aquí filosofía del diseño, ¿no? Vamos a ver el punto número 1, que es la filosofía del diseño, que está en el presente artículo, ¿ya? Vamos a utilizar entonces lo siguiente, ¿ya? La filosofía del diseño. Muy bien, la filosofía del diseño. De aquí partimos. ¿Qué se entiende por la filosofía del diseño? Pues todos nuestros diseños deben estar basados en un diseño por resistencia, donde está indicado en la ley 060, en el artículo 9, te indica, ¿no? Diseño por resistencia te dice que la resistencia de diseño tiene que ser mayor, ojo, tiene que ser mayor a la resistencia requerida, ¿ya? ¿Y a qué va eso? O sea, básicamente, pues la resistencia de diseño está conformada por lo siguiente, ya por un factor phi multiplicado por una resistencia nominal y tiene que ser mayor a la resistencia última. Este factor phi es un factor de reducción de resistencia que está definido en el siguiente artículo, ya aquí, acá en el 9.3, ya. Factor de reducción de resistencia de diseño, ojo, ¿ya? Ahí está. Ese es el factor phi. Y pues tenemos que van a ser diferentes los valores dependiendo del diseño, ¿no? Que se vaya a realizar. Este factor phi, como verán, pues es que nosotros estamos diseñando por flexión con carga axial, o sea, por flexocompresión en elementos con estribos cerrados. Ese factor phi va a ser 0.7 o lo que equivale a decir pues un 70%, ¿no? O sea, mejor dicho, estamos reduciendo la resistencia del elemento a un 70%, ¿no? O sea, básicamente este Rn es la resistencia que tiene la columna, ¿no? A ver, para que me entiendan un poco, por ejemplo, nosotros tenemos por acá la columna, ¿no? Pero esta columna, por ejemplo, digamos que soporta realmente 100 toneladas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Soporta realmente 100 toneladas. Pero por ciertos motivos, ya que lo vamos a ver ahorita,
la norma te dice que no hay que irnos al límite, hay que trabajar con el 70%, entonces nada más vamos a trabajar con que soporta 70 toneladas. Entonces, a eso se refiere el factor de reducción de resistencia, ¿ya? ¿Y cuáles son, por qué reduce eso? ¿Por qué lo reduce? Por las siguientes probabilidades que podrían suceder al momento de, del diseño, ¿no? Del diseño y de la construcción también. ¿Cuáles son, por ejemplo? Una de ellas, por ejemplo, es debido a las variaciones en la resistencia de los materiales. Puede ser que tú estés diseñando con un F'C de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, pero en obra es de 270, ¿no? Ya varió, ya no es igual, ¿no? Ya no es igual entonces la resistencia. Sus dimensiones. Puede ser, por ejemplo, muchas veces sucede, ¿no? Por lo general, ya, por ejemplo, en la última obra que estuve, pues mm, estaba planteado columnas de 50 por 50, pero por A o B motivos, en el encofrado, pues llega a 50.3, 50.4, ¿no? Unas líneas más que en realidad no está mal, es por motivos también del encofrado, ¿no? Es muy también por el empuje del concreto y debido a muchos factores que muchas veces son incontrolables, ¿no? 2 líneas, 3 líneas más, pues es bastante incontrolable. Entonces, por ahí ya las dimensiones también hay cierta variación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se ha planteado una columna de 50 por 50, ¿no? Se ha planteado una de 50 por 50 y en obra fue de 49. Ya, entonces ya por ahí hay variación, ¿no? Entonces ya no es, entonces por esos detalles y motivos se reduce. Las imprecisiones de las ecuaciones de diseño. Y nosotros es bien cierto, utilizamos ecuaciones de diseño, por ejemplo, para calcular la tracción pura, la compresión pura, ¿no? Para determinar la falla balanceada, ciertas ecuaciones. Entonces, todas esas ecuaciones, ¿quién nos indica que están al 100% de precisión? Nada, ¿no? Entonces, por ahí también como que nos da una salvedad. El grado de utilidad y la confiabilidad requerida del elemento cargado. ¿A qué va eso? Puede ser, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo por ejemplo, voy a llevar esta imagen. No es lo mismo una columna del primer nivel a una columna del último nivel, ¿no? Fíjense, ¿no? No es lo mismo esta columna de aquí, por ejemplo, la de aquí, ¿ya? Que la columna de acá, que es más importante, ¿no? No es lo mismo. Esta columna, si falla, pues es muy probable que la estructura colapse automáticamente. Probable, no digo que va a colapsar. Si falla esta columna, es muy probable que falle este nivel, pero no todo la estructura, ¿no? O que se presenten por ahí deflexiones considerables. Ahora, entonces, por dicho motivo, también se reduce en este caso la resistencia del elemento, ¿ya? La importancia del elemento dentro de la estructura, ¿no? A lo que iba, ¿correcto? Muy bien. Ah, y también el grado de utilidad. Puede ser, por ejemplo, que nosotros tenemos la curva, ya del grado de utilidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que sea muy dúctil tu planteamiento, pero en obra, pues tiene un planteamiento menor, ¿no? Una ductilidad menor, perdón, ¿ya? Entonces, por ahí, debido a todas esas imprecisiones, las probabilidades, entonces se multiplica por un factor de reducción de resistencia de diseño que nos indica la norma en el artículo 9.3, ¿correcto? Asimismo, por ejemplo, si ustedes están diseñando columnas con espirales, pues ya no es 70, sino 75. Ya le provee un poco más de seguridad. Cortante y torsión, bueno, cortante siempre actualmente eh, se sigue considerando el 85%, ¿ya? Y la resistencia última o resistencia requerida viene a ser las solicitaciones por cargas de servicio, pero amplificadas o mayoradas por los factores de carga, ¿no? Si bien es cierto, la norma en el artículo 9.2 nos indica cuáles son las combinaciones que se debe desarrollar, ¿no? Aquí también se incluye en el artículo 9.2 la resistencia requerida. Aquí está, ¿ya? Entonces, para ello nosotros debemos de tener en cuenta que pues en este caso debemos crear todas esas combinaciones para poder analizar en base a ello, ¿no? Como verán aquí tenemos
la resistencia requerida, ¿no? Aquí está, ¿ya? Es la resistencia por cargas de servicio, pero mayoradas, ¿no? Amplificadas por sus respectivos factores de carga, ¿ya? En muchos casos, pues, si es que tú incluyes sismo, pues ya no incluyes nieve, ¿no? Eso te dice la norma, ¿correcto? Muy bien, entonces continuamos. Voy a traer esto un poco por acá. A ver, hay que tener más espacio. Muy bien, ahí está, ¿no? Listo. Ahora, ¿a qué entonces? Teniendo en cuenta cuál es la filosofía del diseño, ¿ya? Teniendo cuál es la filosofía de diseño, pues nosotros vamos a ver algunos requisitos mínimos que nos plantea la norma, ¿no? A lo largo de todos los capítulos, ¿no? Requisitos fundamentales, ¿ya? Fundamentales. ¿Por qué digo ello? Porque muchas veces no se cumple o se les escapa también a muchos profesionales, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Es que nosotros tenemos, por ejemplo, acá una sección de una columna, ¿ya? Y por acá vamos a nosotros distribuir, ¿no? Los refuerzos, de esta manera, ¿ya? De esta manera. Bueno, por aquí, de esta forma, bueno, pues algo así, ¿no? Muy bien, de esta manera. Ahora, hay que tener en cuenta que, pues, ¿qué nos indica la norma? Uno de ellos es separación mínima, ¿ya? Separación mínima y separación máxima, ¿ya? Ese es uno de los requisitos que nos indica la norma entre varillas, ¿ya? Entre varillas. Y otro requisito que nos pide es cumplir la cuantía mínima y cuantía máxima, ¿ya? Cuantía máxima. Muy bien, esos dos requisitos son fundamentales. Asimismo, estos puntos están contemplados en la norma, ya están contemplados en la norma en diversos capítulos. Vamos a resumirlo, por ejemplo, la separación mínima que debería existir entre dos varillas, ya, entre dos varillas es, dice que esta dimensión tiene que ser mayor a ¿cuánto? 4 centímetros, ¿ya? Tiene que ser mayor a 4 centímetros, tiene que ser mayor a 1.5 veces, ¿ya? 1.5 veces el diámetro de la varilla, ¿ya? Diámetro de la varilla. Eso es lo que nos indica que debemos de cumplir. Ahora, esto nos dice la norma E060, ojo, ¿ya? La norma E060 nos indica ello, pero la norma, en este caso, la norma, el ACE, ¿ya? Una norma americana nos dice que esta separación tiene que ser mayor a 4 centímetros, ojo, tiene que ser mayor a 1.5 veces el diámetro de la varilla, ¿ya? Y además de ello, nos aumenta un punto más y nos dice que tiene que ser mayor a los 3/4 del diámetro del agregado, ¿ya? El diámetro del agregado, ¿correcto? Eso nos indica el IC, ¿no? El ASI, el más conocido, el ASI, ¿ya? 31819. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ello, eso es la separación mínima y la separación máxima, ya, la separación máxima que nos indica la norma, pues es 15 centímetros, ya, 15 centímetros. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos requisitos, ese requisito, ¿ya? Y la cuantía mínima y la cuantía máxima que nos indica la norma, vamos a verlo por partes, ¿ya? A ver. Entonces, ahí tenemos lo que nos indica la norma 060 y la norma ACE. Y en cuanto a la cuantía mínima, nos dice, debemos nosotros de proveerle el 1%. Ya la cuantía mínima va a ser el 1% y eso ya no tenemos que olvidarle porque nos va a servir para diseñar las columnas de concreto armado. Y la cuantía máxima tenemos también en este caso, por la norma de 0,60 nos dice que no debemos exceder el 6%, pero el ACE te da una salvedad, dice que puedes ponerle hasta un 8%, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que la norma de 0,60 te dice que
a partir o mayor o igual a 4% de cuantía, ojo, dice que debemos de tener debemos incluir, ya, debemos incluir en los planos un detalle de la viga columna, ¿ya? ¿A qué viene eso? Este es un punto muy importante y es que en obra a veces, muchas veces es complicado eh, en la colocación y establecer las varillas, ¿ya? Quizás sea un punto pues que muchas personas no lo toman en cuenta, pero es bastante engorroso muchas veces en obra tener una adecuada distribución, ¿ya? Un detalle, viga, columna, ¿ya? ¿A qué voy? Por ejemplo, muchas veces nosotros, a manera de ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros planteamos de esta forma, ¿no? Y cuando diseñamos, aquí tenemos la columna y por acá tenemos la viga, ¿ya? Por acá tenemos la viga, de esta manera. El acero de refuerzo, por ejemplo, de la columna está planteado 4 centímetros, ¿ya? De esta manera, ¿no? Ahí tenemos una varilla, por acá tenemos otra varilla, algo así, aquí otro y aquí otro, ¿no? Algo así. Muy bien, y el refuerzo de la viga, pues ya dependiendo que sea una capa o dos capas, pues por ejemplo, si tú colocas el gancho en la parte de atrás de la columna, ¿no? Tú colocas en la parte, eh, perdón, de la varilla de refuerzo de la columna, entonces sucederá que acá el recubrimiento pues se va a reducir, ¿no? Va a ser un recubrimiento menor. Entonces eso de ahí debes de controlarlo. Cuando tú tienes una cuantía del 4%, pues es bastante, bastante, como se podría indicar, gran cantidad de varillas, ¿no? Algo de esta forma. Porque indicarles ya que yo le recomiendo una cuantía menor o igual al 2%. Y eso, esta cuantía es bastante, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros planteamos la cuantía. No es plantear por plantear, porque en obra muchas veces es bastante tedioso la colocación incluso de los ganchos la columna, ¿no? En la sección de la columna, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería un preámbulo, algo inicial para entender el diseño y la colocación, la construcción de la columna en campo, porque es muy diferente, ¿no? Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí. La próxima sesión vamos a ver lo que es el diagrama de interacción para entender la parte de la filosofía de diseño, de cómo vamos a extraer la resistencia nominal del elemento de concreto armado. Muy bien, muchas gracias.